Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo especial. Israel Casa Integral. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, les saludamos y repito, brindándoles siempre la mejor y cordial bienvenida. Durante varios días hemos estado viajando hacia diferentes localidades, visitando y compartiendo con la familia de Israel Casa Integral. Y en cada una de las ocasiones que nos cruzamos en el camino con nuestros amados hermanos, líderes, pastores y personas que cruzan en el camino en estos recorridos, surge a mi corazón una inquietud que traigo a colación para este tema de esta jornada. Una palabra que todos utilizamos con tanta frecuencia, una palabra que la mencionamos a todo momento, que está presente en nuestro diario vivir y por la cual, gracias a esta palabra, subsistimos en el estudio de la Kadosh Torah, subsistimos en todas nuestras actividades de familia, economía, salud, alimento diario. Esa palabra es la palabra fe. Por fe. Dígalo conmigo, por fe. Pero realmente, en la medida en que escuchamos testimonios y compartimos con tantos hermanos y recibo de ustedes mensajes y mensajes y mensajes desde tantas y distintas ciudades y naciones, me pregunto, ¿realmente estamos entendiendo el sentido, la importancia, el valor, el principio, el fundamento de lo que es fe? Tenemos, mis amados hermanos, que entrar a diferenciar entre una fe lógica, una fe razonable, si me permiten utilizar la palabra, una fe matemática, geométrica, física, cuántica, una fe entendible, particularmente una fe intelectual. Tenemos que diferenciar todos estos conceptos de fe, una fe aparente, una fe casual, una fe racional o irracional incluso, para llegar a lo que es el verdadero sentido de la fe. Obviamente entendamos que la fe la vamos a compartir desde tres ópticas y, si me permiten mencionarlo mejor, con la expresión sinónimas. La fe desde el punto de vista de Hebreos en el capítulo 11 que todos conocemos, la emuná, y vamos a subir a otro nivel de fe, y por supuesto hablar de la bitajón en un nivel todavía más alto, y tal vez podríamos decirlo el más importante al que verdaderamente debemos llegar cuando estudiamos la Kadosh Torah. Ya pasamos los tiempos, hermanos, de la religión en el nivel 1, en el que probablemente nuestra fe, entre comillas, estaba puesta en santos o en imágenes o en figuras. Por favor, pasamos a un nivel 2 en el que considerábamos que dejar todos esos conceptos de idolatría, de imágenes, de figuras, de bronce, de metal, de madera, etc., ya lo habíamos superado. Y pareciera ser que subíamos a otro nivel de fe. Pero sin embargo, todavía en el nivel 2, hablando de fe, nuestra fe era extremadamente débil, extremadamente circunstancial,
extremadamente una fe totalmente provista por nosotros mismos, a nuestra manera y conforme a nuestros pensamientos y a nuestra propia cultura. Y podríamos decirlo en otra palabra, a nuestra idiosincrasia. Pero en algún momento de nuestras vidas y de maneras muy diferentes en cada quien, el Eterno, como dice la palabra, nos ha sacado de la oscuridad y nos trae evidentemente a la luz. Nos da la oportunidad de conocer la verdad y al conocer la verdad nos da la oportunidad de ser verdaderamente libres. Amén. Entonces, en el tercer nivel, ahora entendemos con certeza el poder del Ruach HaKodesh a través del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero sin embargo, mis amados hermanos, ahora en Torah me pregunto, ahora en Torah sí estamos entendiendo verdaderamente el sentido de la fe, emuná y bitajón. Y no quisiera ser pesimista para empezar, mucho menos, pero vamos a ser un poco más realistas, si me permite la palabra. Evidentemente nuestra fe continúa siendo débil, muy débil, porque pareciera ser que para que las cosas ocurran pedimos, por ejemplo, todavía señales. Si ocurre esto, y si pasará esto, y si aconteciera esto, sería una muestra de que hay una puerta abierta, de que Adonai está aprobando esa decisión. Eso no es fe, hermanos. Eso es jugar, permítanme decirlo, a los dados. Eso es jugar posiblemente a las cartas y estar esperando obtener un as con el cual poder definir una situación. Así es que vamos a leer en el libro de los Hebreos un texto, repito, que todos conocemos. En Ivrim, en el capítulo 11, nos habla precisamente de la fe. Sin embargo, tengo a mi disposición esta versión hebraica, una versión ya con más contenido de traducción del original, del español al hebreo. Así es que voy a hacer la lectura en los dos textos. Vamos a hacer una lectura en el texto tradicional que todos utilizamos, puede ser Reina Valera en el caso que tengo aquí presente, Hebreos capítulo 11, y miraremos también la porción del libro de Hebreos en esta versión hebraica. Vamos a leerla inicialmente en la versión Valera. Hay una coma allí, pues, la fe. Por favor, subraye la palabra certeza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando justamente hoy, en este tu día, en este tu Shemini, tu nuevo comienzo? ¿Qué esperas justamente hoy en tu trabajo, en tu salud, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tus documentos, en tus trámites, en tus negocios? ¿Qué estás esperando hoy? ¿Estás esperando la certeza, la confirmación? ¿Estás esperando una respuesta? Esa respuesta depende de tu acción, esa respuesta depende de tus amigos, esa respuesta depende del clima, depende del resultado de las bolsas de valores. ¿De qué depende esa fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! Esto es extraordinario, porque todo lo que existe, dice la palabra, ha sido formado, creado, establecido de lo que no se ve. Esa es la fe sobrenatural, la creación. Todo lo que vemos a nuestro entorno visible fue hecho de lo invisible. Eso significa que a nuestro entorno hay tantas cosas invisibles que a la luz de nuestros ojos no vemos, pero existen. El viento no lo puedo ver, pero le puedo sentir. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí nos habla de los antiguos. ¿Quiénes serán los antiguos? No sé, los hebreos, los pueblos de Israel, los egipcios, los asirios, los fenicios, los vikingos, los antiguos. Es decir,
que los antiguos, comillas, tenían una fe que permitía esperar con convicción y esperar y alcanzar lo que no se ve. Inmediatamente nos dice esta palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Adonai, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empieza a mencionarnos actos de fe como Abel, que ofreció a Adonai un excelente corbán, sacrificio, más excelente corbán que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Adonai testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablar por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Adonai. Wow, estas palabras, cuando las leemos en estos textos, creo que definitivamente deberíamos estar haciendo una auditoría muy especial a estas palabras, porque hasta nuestros días o en el tiempo de hoy, ¿cuántos de nosotros hemos sido testigos hoy de que algún semejante haya sido traspuesto? Pues hasta donde tenemos conceptos o conocimientos históricos no lo sabemos, pero la Biblia sí nos lo relata y nos habla precisamente de Enoc, que fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque fue traspuesto por Adonai, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Hashem. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Observe. La fe tiene como propósito fundamental agradar al Padre, agradarlo. Es decir, más que esperar que ocurra algo extraordinariamente importante a nuestro favor o a nuestro beneficio, el verdadero sentido de la fe es agradar al Padre. Es decir, el acontecimiento que esperamos va a ocurrir sí o sí según la voluntad del Padre, entendiendo por supuesto que la voluntad del Padre es buena, perfecta y agradable. De tal manera que si al Padre le es pertinente bendecirte o bendecirnos en una área o en otra área, es su voluntad. Nosotros simplemente debemos agradarle a Él. ¿Y cómo le agradamos? Le agradamos cuando somos hombres kadosh, hombres justos, hombres que caminamos conforme a sus ordenanzas, conforme a sus misbod, y damos cumplimiento en justicia, en bondad, en sedaká, en el geser, la misericordia, la bondad, el respeto mutuo, pero por supuesto, obedeciendo la palabra. Por eso, en Israel Casa Integral venimos desarrollando, y ya para terminar en estos días, esa tremenda jornada de 49 días en el estudio de la Torah, de nuestra Kadosh Torah. Aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, obedecer la palabra, y de esta manera agradar a nuestro Padre Eterno. Y si le agrado, entonces, si Él haya agrado en mí, estoy absolutamente seguro, convencido, determinado, que cualquier necesidad que se ocurra en mi vida, en mi salud, en mi economía, en cualquier aspecto, evidentemente contaré con la mano proveedora y el auxilio permanente de mi amado Hashem. En su nombre, Hashem, Adonai. Ahora bien, vamos a ver un texto en el libro de Mateo. Acompáñenme, por favor. En el libro de Mateo, en el capítulo 17, y veamos el verso 20. Mateo 17, 20. Vamos a ir allí, por favor, todos con su Biblia, y por favor tome nota de los textos bíblicos que estamos considerando. Libro de Mateo, capítulo 17, verso 20, dice la palabra: Yeshua les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y te pasará,
y nada os será imposible. Es decir, que Yeshua HaMashiach le está hablando a este pueblo duro de cerviz, a este pueblo que, entre otras cosas, aquí son sus discípulos, y está narrando una historia acontecida con un hombre, dice el texto, que Yeshua sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Yeshua dijo: oh generación incrédula y perversa. Por favor, subraye estas dos expresiones: incredulidad y perversión. Y esto, de verdad, hermanos, lo digo con mucha claridad, porque evidentemente creemos que la fe actúe a nuestro favor. Pero ¿cómo puedes esperar que tu fe sea agradable a Adonai? Porque observen que fue lo que el texto de Hebreos nos dice. Nuestra fe no es pedir y ordenar y proclamar y declarar y de anhelar. Nuestra fe es el principio fundamental de agradar al Eterno. Pero una persona con una mentalidad de incredulidad, una persona con una mentalidad perversa, una persona con lashon hara, una persona actuando, hablando inapropiadamente, difamando, calumniando, juzgando, criticando, haciendo burla de la misma palabra, usando un lenguaje irónico, vulgar, indocto, permítanme usar esa expresión, usando lashon hara, que es la única palabra que podemos utilizar con claridad, lashon hara. Entonces, ¿cómo una generación incrédula como esta puede alcanzar los beneficios de la fe? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?, dice Yeshua. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Oh, tremenda palabra. ¿Hasta cuándo voy a soportar a todo este pueblo del nivel 1? En su religiosidad, en su idolatría, en su paganismo, en su ritualidad tan terriblemente exagerada en muchas cosas. ¿Hasta cuándo voy a permitir este nivel 2 pretendiendo jugar con la palabra a su manera? Pretendiendo levantar las manos, pedir perdón y salir de la Keilah, de la congregación, y continuar viviendo el mundo tal cual el mundo lo ofrece. ¿Pero hasta cuándo voy a permitir que en el nivel 3, ahora que conocemos Torah, estamos en los misbod, en los ordenamientos, en los decretos, en los mandatos, en los estatutos, estamos celebrando las convocatorias de Levítico 23, las 7 Moedín, las santas convocatorias? Por favor, ¿hasta cuándo nosotros podemos entrar a un día como Yom Kippur, pedir perdón y al día siguiente volver al nivel 2 o al nivel 1, a nuestro mundo pasado, a la oscuridad, y hablar mal, juzgar, inquirir y ser piedra de tropiezo? Hermanos, el tema de la fe no es simplemente la lectura de Hebreos capítulo 11. Y reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Yeshua, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y Yeshua les dijo: por vuestra poca fe. Por favor, subráyelo. Por vuestra poca fe. ¿Por qué razón tú no puedes sacar esos espíritus inmundos, retirarlos, echarlos fuera de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu economía, de tu salud? Mi amado hermano, no es porque no seas un gran intercesor, no es porque no seas un gran adorador, no es porque seas el ministro más destacado y más elocuente, es por tu poca fe.
Por lo tanto, repito, para hablar de fe necesitaremos un muy buen tiempo para quedarnos en este tema y avanzar y profundizar de tal manera que logremos entender a qué hace referencia Hebreos en el capítulo 11. La fe, entonces, mis amados, puede ser medida. Y durante la vida de un creyente, la fe evidentemente va creciendo con relación a nuestra identidad con Mashiach. A nuestra identidad con Mashiach. Entre más cerca estamos de la palabra, entre más cerca estamos al propósito de Adonai, entonces nuestra fe estará como un grano de mostaza. Y como un grano de mostaza, es decir, tan pequeña como un grano de mostaza, pero tiene el poder de decirle a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Vamos a ver otro texto aquí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 8, y veamos el verso 26. Dice, Él les dijo, aquí estamos hablando del momento en el que Yeshua calma la tempestad. Y dice, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo un gran tiempo, una bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Muy bien. Esto nos muestra con claridad la conexión que tenemos con el libro de los Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Dígalo conmigo, por favor. La palabra tiene poder. La palabra es viva. La palabra es eficaz. La palabra es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben? Hoy la fe no la podemos ver efectiva, no permitimos que la fe actúe conforme a lo que ella en sí misma es, porque nuestra acción y nuestro pensamiento es de consigo el mal, la mentira, el engaño, la calumnia, el chisme, la murmuración. De tal manera que cómo podemos entonces agradar a Adonai cuando en nuestros corazones, y estoy hablándole particularmente a una comunidad en su mayoría latinoamericana, hispanoamericana, probablemente tenga muchas personas de otras nacionalidades, casados con personas hispanoamericanas o que hablan el idioma español y lo pueden comprender con claridad, pero qué cultura esta cultura hispanoamericana, tan delicada, con un pensamiento tan indigno de hacer el mal, como dirían en algunos países, de moverle la butaca a otro, de moverle el puesto al otro, de provocarle la caída a otro si nos es posible a fin de obtener beneficio propio. Eso estuvo bien cuando estuvimos pasando por el tiempo de la ignorancia del mundo, de la oscuridad. Pero para personas que estamos en el tercer nivel, amados hermanos, que conocemos la Torá, que estudiamos Parashat toda la semana, que hacemos el ciclo anual de 54 Parashot y estudiamos toda la Torá durante un año, cada año, me pregunto, ¿por qué entonces tenemos a tantos creyentes hoy viviendo unas vidas tremendamente fatigadas? Una vida tremendamente deprimidos, angustiados, temerosos, devastados, enfermos, sin ninguna proyección, anquilosados, totalmente paralizados. Han caminado y han caminado durante tantos años y nunca encuentran el camino. Se pasaron los años y los días, llegamos a la vejez y pareciera ser que el sentido de la vida aún todavía no lo encontramos. ¿Cuál es ese propósito de la vida que hemos buscado durante tantos y tantos años de tantas y tantas formas? Algunos buscaron el propósito de su vida en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en los placeres, en la riqueza, en los viajes,
en los deportes, en cualquier hobby o cualquier adicción, y jamás nunca encontraron ni siquiera una porción mínima de gozo, de alegría y de felicidad. Venir a la Torá es lo que nos hace verdaderamente libres. Pero libres, hermanos, ¿libres de qué? Libres de toda atadura del mundo pasado, libres de ese viejo hombre adicto, de ese viejo hombre pecaminoso, de ese viejo hombre con una mentalidad total de continuo el mal, dice la palabra, cuando Noah veía aquel pueblo del momento del diluvio. Recordemos que Noah nos narra cómo el pensamiento de los convivientes con él era de continuo el mal. Sodoma y Gomorra era de continuo el mal, la perversión sexual, el engaño, la mentira, la violencia, el homicidio, el asesinato, etcétera. Hermanos, pareciera ser que la vida ha girado durante 365 días cada año, y pasamos de un siglo a otro siglo, y particularmente nosotros somos testigos del siglo XX al siglo XXI, y pareciera ser que todo sigue igual. Hermanos, ¿dónde está el cambio entonces? Hablamos hoy para este tiempo de un avivamiento, comillas, de raíces hebreas, y entonces la gente quiere hablar hebrañol, y ahora todos hablamos de Shabbat, y usamos un talí, algunos utilizan kippah, tzitzis, hasta los pilló incluso, y todo lo demás, y ahora incluso leemos versiones hebraicas, y nos sentimos muy en otro nivel. Pero mi amado hermano, mientras tu pensamiento y tu corazón siga siendo el de la oscuridad, entonces el ciclo de la vida continúa, y no ha habido un verdadero tikkun, no ha habido un verdadero cambio, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, este tiempo de Torá al instante quise tomarlo, repito, hermanos, para que consideremos un poco cómo la fe quiere que nosotros llevemos a un nivel de acción. Tenemos que accionar la fe. Por favor, dígalo conmigo. La fe es acción. No solamente decir o pensar en la fe. Yo creo que con la fe puedo hacer muchas cosas. Sí, claro que puedes hacer muchas cosas, pero acciona tu fe. A la fe hay que ponerle un cambio de acción. Vamos a ir al libro de 2 Corintios en el capítulo 4. Por favor, acompáñeme y veamos el verso 13. Dice la palabra: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Mis amados hermanos, ¿dónde tienes puestos tus ojos hoy? ¿Hacia dónde apunta tu fe? ¿Hacia la fe de los políticos, de los gobiernos, del presidente, del cambio de gobierno, del cambio de presidente, de la economía mundial? ¿Hacia dónde apunta tu fe? ¿Cuál es la dirección que le das día a día a tu vida? Moshe, dice la palabra, que descendió del monte, en la montaña Horeb, el monte Sinaí, y al venir al pueblo, su rostro resplandecía de una manera extraordinariamente sobrenatural, porque la santidad es luz. Yeshua dijo: yo soy luz. Y cuando entendemos la vida de Adán y de Eva, Adama, el Ish y la Isha, recordemos que la Biblia nos dice que ellos estaban desnudos en el sentido corporal, no en el sentido material, porque ellos estaban vestidos de luz. Esa era su vestidura, la luz. Y nosotros hemos sido sacados de la oscuridad para venir a la luz inconfundible, Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, necesitamos activar, no uso mucho esta palabra, pero para que ustedes por favor la comprendan, necesitamos accionar, necesitamos dinamizar esa fe, colocándola por supuesto en práctica. ¿Cómo entonces vivimos nuestra fe día a día? En este libro, vamos a ir un momento al libro de 1 Corintios en el capítulo 2. Aquí mismo, vamos a ir un libro atrás. Primer libro a Corintios, en el capítulo 2, veamos el verso 5, dice la palabra. Léala conmigo, por favor.
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Adonai. Wow, este texto, hermanos, les pido de manera especial, este texto subráyalo de manera especial, resáltalo en tu Biblia. Que tu fe no sea el accionar de la fe en la sabiduría y el entendimiento humano. Que tu fe no esté puesta en los principios religiosos, políticos o económicos del momento. Que nuestra fe esté puesta en la verdadera palabra viva, eficaz y penetrante de Yeshua. Vamos a leerlo nuevamente. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder. Dígalo conmigo fuerte, en el power, en el poder, en el koach, en hebreo, el koach, la palabra poder de nuestro Adonai. Y aquí mismo en el primer libro a Corintios, en el capítulo 15, vaya conmigo por favor, en el capítulo 15 y en el verso 14, dice la palabra. Primer libro a Corintios, capítulo 15, verso 14, léalo conmigo por favor. Y si Yeshua HaMashiach no resucitó, vana es entonces nuestra enseñanza y vana es también nuestra fe. Mi amado hermano, si todavía hoy tú escuchas a través de estos Rabino Google, estos medios de comunicación de internet que te llevan tanto una verdad como una mentira, y que a tus oídos llega tanto la una como la otra, y si no tienes el discernimiento para saber qué es lo que escuchan tus oídos y qué es lo que escucha tu corazón, probablemente estés enfocado en el concepto y en el pensamiento de la sabiduría de hombres. Y si ese es tu camino, I'm so sorry. Lo siento mucho. Probablemente tendrás que tropezar y aprender una lección. Dice la pastora Pili, si no lo aprendes por revelación, lo aprenderás por persecución. Pero es impresionante lo que está sucediendo justamente hoy en este mismo momento. Hombres y mujeres que crecieron en el poder de la palabra. Hombres, ministros particularmente, que han estudiado la palabra y la han estudiado tanto y tanto y tanto, que hoy terminan creyendo que Yeshua es el hijo de un hombre, como llamado José y Miriam. Que terminan diciendo que Yeshua ni siquiera fue a la cruz, peor aún que ni siquiera resucitó. Y lo más lamentable de toda esta historia de la sabiduría, el intelecto y la fe del hombre, es que muchos incrédulos, y si me permiten con todo respeto, ignorantes, reciben, escuchan y lo creen. Qué lamentable lo que estamos viviendo para este tiempo, hermanos. Creo que por esto el Eterno habló a mi corazón en estos días de que era necesario retomar nuevamente el tema de la fe, la emuná y el bitajón. Porque todos pareciera ser que entendemos la fe, a nuestra manera, por supuesto. Pero, amado hermano, ¿sabes? Que para quienes amamos a Yeshua HaMashiach y creemos en su nacimiento virginal y creemos en su muerte y en su resurrección, entonces dice la palabra que para quienes le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Estoy impresionado cómo en estos días he recibido noticias de aquí y de allá, serias por supuesto, de personas que hoy no están caminando a la luz de la Torá. Escucharon un video en internet y concluyeron que era necesario cambiar de dirección, buscar otros caminos. Dijo alguna vez un cantante muy famoso en el nivel 2, a quien la gente aplaude y a quien la gente acude llenando estadios para cantar con él. Y por supuesto que no voy a mencionar nombres ni mucho menos, pero usted sabe a quién me refiero. Esos cantantes tan reconocidos a quienes les dimos tanto crecimiento, fama y popularidad en el nivel 2. Pero en una de las entrevistas con uno de los noticieros más importantes de los Estados Unidos le preguntaron:
Entonces, para ti, ¿quién es el camino? Y la respuesta de ese gran salmista adorador que vende millones de CDs, la respuesta de un adorador creyente en la palabra fue, bueno, hay muchos caminos y aún yo continúo buscando el camino, porque su fidelidad es grande. ¡Qué vergüenza! ¡Qué respuesta tan indigna del que se llama un adorador de Adonai en los medios, en el noticiero mundialmente más reconocido, diciendo que todavía él está buscando el camino porque hay muchos caminos y aún no lo ha encontrado! ¡Qué vergüenza que estas cosas ocurren! Y lo interesante es que, como lo dijo él, a lo mejor muchos entraron en esa onda o en esa línea de estar buscando cuál es entonces el verdadero, porque si lo dijo él es porque hay que buscar otro camino, porque este que estamos siguiendo tampoco es. Tenemos que buscar otro camino. Por favor, hermanos. Entonces, ¿qué es Hebreos capítulo 11, verso 1? Este libro de Hebreos nos está hablando entonces que la fe es una certeza. Amén, excelente, hay una certeza. Y evidentemente nos habla y nos recomienda de manera especial el texto que es una certeza de lo que se espera. Pero más aún, nos dice que es la convicción, hermanos, la convicción. Yo te pregunto, ¿qué hay en ti para convencerte de algo? ¿Eres de los que te dejas convencer con la primera tontera que alguien te dice? ¿O eres de las personas que escuchas algo, disciernes, escudriñas, disciernes con sabiduría y el ruaj de por medio para decir, esto que esta persona está mencionando no es lo que la Torá enseña, esta enseñanza no es la Torá de mi amado Yeshua HaMashiach? Entonces tú puedes retomar lo que es bueno y desechar lo que es malo, porque lastimosamente la gran mayoría de gentes toman todo como viene, diría alguien por allí, como viene, bueno o malo, no importa, pase usted, primero usted. Entonces, en Hebreos nos habla de la certeza, y esa certeza nos dice que es la seguridad de algo. Hay una seguridad de algo importante que estamos esperando. Ahora, vamos a ir a nuestra segunda jornada. A ver si para ir a nuestra segunda jornada hagamos una pequeña pausa, muy pequeña, de unos segundos, y ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, mis amados, muy bien. Vimos entonces, y esto a grosso modo es apenas una introducción, creo que sobre este tema trabajaremos más días. Pero en esta pequeña introducción, lo primero que vimos obviamente fue el principio y el fundamento de Hebreos capítulo 11. Sin embargo, vamos a subir al segundo piso térmico de la fe, o al segundo nivel de la fe. Vamos a ir a la emuná. Emuná, una palabra extraordinaria en hebreo, emuná. Y para esto quiero que me acompañen por favor al libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 15 y en el verso 6. ¡Qué texto tan maravilloso! Si usted no ha subrayado este texto, léalo, subráyelo y de paso memorícelo. Apréndalo por favor. Libro de Bereshit, Génesis capítulo 15, vamos a tomar el verso 5 y 6. Y llevó afuera y le dijo, Adonai lleva a Abraham afuera de su carpa y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En el verso 7, en el verso 6 viene el centro de nuestro arranque para la segunda parte de este programa, Torá al Instante. Verso 6, léalo conmigo por favor. Capítulo 15, verso 6, libro de Bereshit, Génesis.
y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Por favor, mi amado hermano, subraye de manera especial este texto. Porque si vamos a hablar de fe en el Brit Hadasha, en el nuevo pacto, o en el pacto renovado, como usted prefiera llamarlo, qué mejor si nos vamos al principio, al Bereshit, al Reshit. Y en el Reshit empezamos a entender por qué Abraham recibe el nombre del padre de la fe. Ese padre de la fe pareciera ser entonces entender, según lo que estamos estudiando, que pues Abraham es un hombre que solamente ve, camina en fe. Bueno, pareciera ser o es. Vamos a definirlo. Pero de los versículos más citados en la vida de nuestro padre Abraham, sin lugar a dudas, Bereshit capítulo 15, verso 6, es el centro de su vida. Abraham creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Y en este versículo tan importante, nos damos cuenta que aquí no nos habla de las obras que Abraham está haciendo. Porque pareciera ser que en las teologías, o en la teología moderna, o en la teología en general, se nos enseña que las obras son muy importantes y por supuesto que hay de bueno en hacer obras, maravilloso que podamos presentar la sedaká, las ofrendas, la ayuda necesaria, la misericordia, la bondad para con quienes lo necesitan. Pero aquí nos habla de la fe porque creyó a Adonai. Esto es lo que quiero que resaltemos, y aquí no nos menciona por las obras de Abraham, entonces Adonai lo bendijo. No. El punto central aquí es creer. Abraham cree, y por creer en una palabra que Adonai le ha entregado, entonces ahora Abraham recibe por la justicia de Adonai todo el don maravilloso del Padre. Probablemente en el nivel 2 nos habíamos enfatizado especialmente en creer en las promesas de Adonai. Amén. Pero creer en las promesas de Adonai como consecuencia o llevando como resultado mejor la salvación. Pareciera ser que si nosotros somos obedientes tenemos salvación. Pero no solamente la obediencia a la Torá. La Torá tiene todo un enorme trabajo para desarrollar. Y no solamente es esa obediencia a unos determinados mandamientos, sino a todo el contenido de su palabra. Es importante entonces que definamos la segunda expresión, emuná. Ya vimos la fe, vamos a definir la palabra emuná. Y esa palabra emuná, traducida de su original hebreo emuná, viene a ser la palabra creer, y especialmente se hace un énfasis aquí en la palabra emuná. Recordemos que la primera es una certeza, pero la segunda, en la palabra emuná en el hebreo, hace una incidencia directa a lo que significa, por favor dígalo conmigo, escuchar. Escuchar. Cuando tú escuchas el poder de la palabra y crees en la palabra, entonces en ti hay una fidelidad. Por favor, dígalo conmigo. Emuná, más que la fe de la certeza y de esperar algo que no se ve, en la emuná escuchamos la voz del Padre y a través de su palabra yo genero una fidelidad. Esa palabra es muy interesante en emuná, repito, en hebreo emuná, pero estudiamos también en el griego la palabra fe y estábamos hablando particularmente de la palabra pistis en griego. Pistis. Y en pistis, esa palabra o su significado principal está establecido en una declaración contundente de la verdad. Es decir, pistis nos dice esta palabra es una verdad.
Nosotros en el hebreo entendemos la emuná, repito, como el escuchar una palabra de parte de Adonai, y Abraham escuchó lo que Adonai le había dicho y entonces le fue contada su fe por la justicia de Adonai. Ahora, esa palabra emuná evidentemente es una palabra sinónima de la fe. Tiene que ver con la fe, pero tiene, repito, a su vez un significado más amplio, una implicación más profunda, que no solamente es la fe como algo intelectual, algo cultural, algo físico, algo material, sino que además la emuná nos entrega una firmeza. Por favor, dígalo conmigo, una firmeza. Y esa firmeza tiene que ver con la persistencia. Hermano, tú no puedes graduarte en una escuela, en una tarea de la universidad, a menos que persistas e insistas. Probablemente algunos de ustedes en algún momento en nuestros estudios perdimos una materia, perdimos un semestre, perdimos un año escolar académicamente hablando y dijimos, no, esto ya no tiene sentido, yo no voy a repetir, esto se quedó aquí. Pues no, mi amado hermano, es necesario volver a empezar, se hace necesario persistir, se hace necesario tomar firmeza, se hace necesario prevalecer, y quien prevalece alcanza la justicia. Así es que en el libro de Shemot, vamos a ir al libro de Éxodo, y en el libro de Shemot, en el capítulo 17, veamos otro aspecto importantísimo que tiene que ver con el aspecto de la persistencia, de la firmeza y de la definición puntual de lo que es la palabra emuná. Entonces, recordemos que en esta porción de Shemot, capítulo 17, capítulo de Éxodo 17, Moshe levantó las manos todo el día hasta que los israelitas lograron ganar aquella batalla. Dice la palabra que sus manos permanecían firmes. Por favor, dígalo conmigo, emuná. Por favor, dígalo conmigo, emuná, hasta la puesta del sol. Y este significado de firmeza es lo que determina la palabra emuná. Entonces, veamos un momento. El capítulo 17 de Shemot nos habla de la guerra de Amalek. Usted puede leerlo a partir del verso 8 en adelante, y vemos cómo allí nos indica el momento extraordinario en que Ur y Aarón sostenían las manos de Moshe. Aarón, Ur, estos dos personajes tan extremadamente importantes, levantaban las manos de su líder para que no desfalleciera, para que permaneciera, para que prevaleciera. Y mientras las manos de Moshe permanecían arriba, levantadas, entonces dice la palabra que el pueblo de Israel, que no era un pueblo de hecho guerrero, que no era un pueblo ni siquiera organizado militarmente, no era un pueblo de combate, pero sin embargo vencieron a un terrible enemigo, nada más ni nada menos, el enemigo acérrimo de Israel, llamado Amalek, que por demás había atacado por la espalda a traición. Eso estoy hablando de los enemigos, porque con algunos amigos, ¿para qué enemigos? Es obviamente claro lo que estoy diciendo. Muy bien, ahora quiero que me acompañe por favor al libro de Devarim, Deuteronomio, y veamos el capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, Devarim capítulo 7, y tomemos el verso 9. Léalo conmigo, por favor, que es bien importante que lo leamos. Por favor, Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice la palabra: Sabed pues que vuestro Elohim es Adonai. Él es Adonai, fiel, emuná, que guarda su alianza de amor a 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Por favor, lo quiere leer nuevamente conmigo. Vamos a leerlo nuevamente. Devarim 7:9. Dice la palabra: Conoced pues que Adonai tu Elohim es Adonai, que Adonai tu Elohim es Adonai, Adonai fiel, que guarda el pacto, la alianza y la misericordia a los que le temen y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces vemos que la emuná
Es un nivel mayor que la fe, que la certeza. Y la emuná nos habla de una firmeza, la emuná nos habla de una fidelidad, la emuná nos habla de una persistencia. Y por supuesto la emuná nos habla indudablemente de lo que significa escuchar la voz del Padre. Creo que este punto de emuná particularmente lo quiero dejar hasta aquí, porque hoy estoy procurando hacer una introducción realmente a lo que será un tema en otra semana siguiente y podamos desarrollar ahora cada uno de estos puntos con mayor detalle. En los minutos entonces que nos quedan, vamos a ver algunos principios básicos y elementales de la tercera palabra: fe, emuná y bitajón. Y quise tomarme estos minutos, hermanos, porque considero fundamental, apasionantemente importante, que un creyente en el nivel 3 entienda con certeza en su corazón qué es la fe, qué es la emuná y qué es bitajón. Vemos, mis amados, como bitajón con B larga, por supuesto, bitajón. En el libro de Habacuc, los versos finales del libro de Habacuc subrayan específicamente la importancia de la fe en Adonai, y especialmente entendiendo que la fe en Adonai es independiente de las cosas materiales. Hermanos, es que nosotros entendemos por fe lo material, comprar una casa, comprar un carro, tener un trabajo, ganar un dinero. Algunos particularmente incluso por fe piden: Dios, bendíceme y que pueda ganar la lotería. Por favor, hermanos, no seamos absurdos de pedirle a Dios que nos ayude con un boleto de lotería, que es algo de superstición, de suerte, de juegos de azar, porque la palabra de Adonai prohíbe estas cosas. Nosotros muchas veces le pedimos a Adonai y pareciera ser que lo retamos, si puedo usar esa palabra, que tal vez no sea que lo retemos. Yo creo que mejor es que lo controvertimos, es decir, le pedimos a Adonai que beneficie nuestra vida con cosas que nosotros mismos sabemos que Adonai no puede hacer. Un ejemplo, pastor. Bueno, un ejemplo pastor, yo escucho que hay gente que lee la carta astral. Por favor, ¿dónde hay gente que lee la carta astral? Pues en el mundo, en la idolatría, en la cabalá, en la superstición, en el misticismo, en todos esos saberes, seguramente que sí, pero a la luz de la Torá está absoluta y rotundamente prohibido por parte de Adonai. Entonces no me digas, mi amado hermano, que tú le estás pidiendo a Adonai que tengas la suerte de ganarte un boleto de lotería. Y lo peor aún es que lo enfrentamos y le decimos: Padre, ayúdame con el boleto, con el loto, que son 275 millones de dólares, y si los gano de esto te daré el diezmo, no solamente el diezmo, sino te daré el 20. Por favor, qué ignorancia, qué atrevimiento tenemos para con el Padre. Saben, la mayoría de gentes que han ganado una lotería, digo las mayorías, probablemente hay excepciones, pero me he tomado el tiempo de ver algunos videos y documentales de personas que aquí en los Estados Unidos han ganado lo que llaman el loto, y ese loto son de miles de millones de dólares. Hay gente que ha ganado miles de millones de dólares con un boleto de lotería. Y usted dirá: pero pastor, entonces uno sí puede. No, es que yo siento que no pueda, usted puede. Lo que le estoy diciendo es que está haciendo algo totalmente contrario a lo que la palabra dice. Y no se trata de negociar con Adonai. Si logro ganarla, yo le voy a dar el 20% de korbanot, de ofrenda. No, no se trata de eso. Pero la gran mayoría de personas que han ganado estos juegos de azar, el loto, terminan no solamente en ruina, en la pobreza, en la absoluta miseria, sino además en absoluta enfermedad y contaminación. Es impresionante. Hermanos, es que la palabra lo prohíbe. Entonces, el libro de Habacuc, puntualmente en el capítulo 3 y en el verso 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque el producto de la oliva no aproveche y los campos no produzcan frutos, aunque los rebaños desaparezcan del redil y no haya manada en los puestos de venta, sin embargo,
Con todo me alegraré en Hashem, en Adonai, y me gloriaré en el Salvador mío. El Adón, mi Elohim, es mi fortaleza, el cual hace mis pies ligeros como los de ciervas y me permite andar sobre las alturas. Estos versos que estamos considerando de Habacuc capítulo 3 nos muestran que mientras nosotros, así como Moshe levantaba las manos y el pueblo de Israel prevalecía en la batalla, entonces cuando por alguna razón los bajaba en su cansancio humano natural, el pueblo amalecita prevalecía. Pero la palabra bitajón ahora nos habla de confiar. Recuerden, voy a repetirlo y este es el resumen de todo. Atención, fe, la certeza, la convicción. Emuná, escuchar, fidelidad, perseverancia, actuar. Y bitajón nos habla entonces de la confianza. ¿En quién confías? ¿En el loto? ¿En el amigo de un amigo que tiene un amigo que es amigo de un amigo? Qué bueno por los amigos, pero tu confianza está puesta en ellos. ¿En quién tú confías? Y cuando hablamos de la confianza, vamos a entender que el concepto de bitajón es la confianza en Adonai. Hermano, ¿en quién pondré mi confianza? En Adonai. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Adonai. ¿Quién es mi sanador? Adonai. ¿Quién es mi proveedor? Adonai. Adonai es mi proveedor, Adonai es mi guardador, Adonai es mi maestro, Adonai es mi respirar. Apartado de Adonai, nada puedo hacer. Dijo Moshe, no permitas, porque si tú no apoyas a mi pueblo, yo no avanzaré. Si tú no avanzas conmigo, si tú no estás conmigo, no podré dar un solo paso. Pero nosotros nos sentimos tan autosuficientes de hacer nuestra vida a nuestra manera. Así es que, mis amados, el que confía en Adonai no teme al hombre. Y el concepto de la palabra bitajón acá como confianza nos habla de una negación total a esa autosuficiencia que nosotros somos. Yo soy, es que yo soy, yo soy y yo soy. Por favor, amados hermanos, yo soy nada. Adonai ha hecho en mí una obra. De lo vil y menospreciado ha escogido Adonai para que hoy podamos servirle, amarle, agradarle. Y en la medida en que le agrademos a Él, entonces nuestra fe crecerá y aumentará. Así es que, mis amados hermanos, hemos visto estos tres aspectos básicos y fundamentales. El tiempo se nos agota, ya estamos a punto de cierre, y les dejo entonces la invitación, aunque estos tres temas ya los había tratado en programas anteriores, vino a mi corazón repetirlos, hermanos, porque quiero que haya tanta claridad como sea posible en el corazón de cada uno de ustedes. Mi fe, mi certeza, mi emuná, mi fidelidad, mi escuchar la palabra y mi bitajón dependerán de que toda mi confianza esté puesta en el autor y consumador de la vida, en aquel que nació de una mujer virgen, creció, murió en un madero, tomó mi pecado y resucitó, y mi confianza está puesta en Él. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no estoy viviendo una vida de supersticiones, no estoy viviendo una vida de misticismos, de suertes. Es que si esta señal se ocurre y esta suerte viene, es porque todo va a salir bien. No, hermanos, es porque si Adonai está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso esa preciosa palabra que Adonai me entregó hace tantos años. Si meditas en esta palabra de día y de noche y haces conforme a lo que en ella está escrito, entonces haré. Adonai, fe, emuná, bitajón, haré. Si escuchas, haré. Si tienes la certeza, haré. Si tienes la confianza,
haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos se levantarán contra ti, pero no temas ni desmayes. Yo estoy contigo. Ahora puedo entonces entender con absoluta claridad la importancia de Hebreos 11, de la fe, la emuná y la bitajón. Bueno, mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro, les agradezco su compañía aquí en este tiempo de Torah al Instante. Les invito para que continuemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus muy buenos mensajes, sus muy buenos comentarios, mensajes dignos de hombres creyentes, de gente de fe, de gente de emuná. Porque qué vergüenza cuando alguien escribe algo inapropiado. Por favor, si tiene algo inapropiado que escribir, no lo haga en este canal. Hágalo en cualquier otro lugar, menos aquí. Este es un lugar de gente de fe, de emuná y de bitajón. Así es que para todos, shalom, mis amados. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, shalom. Vivan un día conforme a la fe, la emuná y la bitajón que Adonai tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones, muy buen día. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.